Saludos cordiales, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de gastronomía. Eh, Estamos en la materia de fundamentos de la economía. Nuestro tema es sobre la evolución de la economía a través del tiempo. Los integrantes del grupo son Abraham Jair Velos Guerrero, Aguilera Orellana María Belén, Valderrama Santana Natalia Daniela, Anaí Doménica Salazar Cárdenas y quien les habla Cacique Escobar Patricia Yamile. Hoy voy a hablar sobre los modos de producción, que son una forma en la que las personas se organizan para producir y compartir los bienes que necesitan para vivir a lo largo de la historia. Estos modos han sido cambiando según la forma en la que las sociedades se desarrollan. Por ejemplo, tenemos en el modo de producción primitivo, que surgió hace millones de años. En ese tiempo no existía la propiedad privada ni las clases sociales. Las personas vivían en en grupos y también compartían todo y se ayudaban entre sí para sobrevivir. También usaban herramientas de piedra, cazaban, recolectaban y aprendieron a usar el fuego. Más adelante estuvo el modo de producción asiático, donde surgieron los primeros estados como Egipto, Mesopotamia, China e India. En esta etapa el gobierno controlaba la agricultura y la economía. Se hicieron grandes obras hidráulicas y se desarrollaron muchos avances como la escritura, el comercio, la arquitectura y la moneda. En resumen, es que los modos de producción muestran cómo las personas han cambiado su forma de trabajar y organizarse a lo largo del tiempo. Gracias a estos procesos, las sociedades fueron avanzando y construyendo las bases de las civilizaciones que conocemos hoy en día. A mí me tocó el modo de esclavista y el modo feudal. Se desarrolló principalmente en la esclavización de la antigüedad, como la la Grecia clásica y el Imperio Romano, desde el siglo IV y III antes de Cristo, hasta aproximadamente el siglo V después de Cristo, aunque algunos de sus manifestaciones persistieron con variaciones hasta el siglo XIX. eh, este sistema se basaba en la existencia de esclavos como fuerza principal de trabajo, quienes eran considerados propiedad privada de sus dueños y carecían de derechos civiles. Los esclavos se intercambiaban, consolidando así una estructura social jerárquica y desigual, dominada por las clases aristocráticas y monarcas de la época. En el ámbito productivo, este periodo se caracterizó por importantes avances tecnológicos y económicos, entre ellos la producción y generación de la moneda metálica, la acuñadización como símbolo de progreso comercial y el perfeccionamiento de las técnicas de extracción de productos industriales. Entre las civilizaciones más representativas está de esta moda, de esta, de este modo están el Imperio Romano, la Antigua Grecia y el Egipto. También tenemos el modo feudal, que se desarrolló en Europa a edad de la Edad Media, aproximadamente entre el siglo X y el siglo XV, aunque sus orígenes pueden variar. Tras la caída del Imperio Romano, en el siglo V, y su influencia se prolongó hasta el inicio de la Edad Moderna, hacia el siglo XVIII. Este sistema se caracterizó por la estructura social jerárquica en la que predominaban las relaciones de dependencia entre los señores feudales y los siervos de la gleba.
Los señores y sus propiedades en las tierras, bosques y pastizales, tierras en los campesinos recibían, recibían pequeñas parcelas para trabajarlas a cambio de tributos y servicios pequeños. La economía feudal se basaba en feudales autosuficientes, como una marca oriental rural y clara separación entre el campo y la ciudad. En el ámbito productivo se registraron avances importantes como la producción de molinos, el uso de los arados y ruedas pesadas, y otras innovaciones que implementaron la producción agrícola. Algunos ejemplos de la representación en este modo se encuentran en la Europa medieval y, y el Japón feudal. Cuando seguimos con el modo de producción capitalista, surgió tras la caída del feudalismo a partir del siglo XV. Se consolidó con el desarrollo del comercio, industria y revoluciones burguesas. En este sistema, la estructura social se organiza como en torno a la propiedad privada de los medios de producción y a la relación laboral entre capitalistas, dueños del capital de fábricas y trabajadores, quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. En el ámbito tecnológico productivo, el capitalismo impulsó un desarrollo sin precedentes, especialmente durante y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgieron medicamentos, telecomunicaciones y la energía nuclear. Estos avances favorecieron un crecimiento industrial acelerado y la aplicación de nuevas técnicas de producción con fines tanto económicos como militares. Las regiones más representativas de este modo de producción son Europa Occidental y Estados Unidos. Modo de producción socialista. Surgió en el siglo XX, tras la Revolución Rusa de 1917, que marcó el establecimiento de la primera nación socialista, la Unión Soviética. Este sistema se desarrolló como una respuesta a las desigualdades y crisis generadas por el capitalismo del siglo XIX, proponiendo una organización económica y social basada en la propiedad colectiva y en la planificación estatal de la producción. En el ámbito tecnológico y productivo, el socialismo se caracteriza por la planificación centralizada del Estado y la gestión pública de recursos. Las innovaciones se originan a partir de la necesidad de mejorar las condiciones sociales y fortalecer las fuerzas productivas, impulsadas por institutos de investigación, organismos gubernamentales y departamentos técnicos en empresas estatales. Los ejemplos representativos de este modo de producción son la Unión Soviética, Cuba y la China en su fase socialista inicial. Gracias. Mi nombre es Valderrama Santana y yo les voy a hablar sobre lo que son las escuelas, sus principales representantes, el contexto histórico, las ideas y las críticas. Como primer punto tenemos lo que es el mercantilismo, que en el siglo XVII y en el siglo XVIII tiene como principales representantes a Thomas More, a Jean Baptiste y Antonio Serra. En el contexto histórico tenemos que se manifestó en Europa en el periodo de expansión del comercio y el establecimiento de las naciones. Como idea de los postulantes, tenemos que se fomenta el comercio internacional positivo, donde las exportaciones superan a las importaciones. Como críticas tenemos que estas ignoran la generación y el bienestar en el ámbito interno. Como segundo punto tenemos lo que es la fisiocracia, que en el siglo XVIII tiene como representantes a Francois y a Anne Robert, los cuales se restableció en Francia durante el apego de la Ilustración, caracterizando por una economía basada en la agricultura. Como ideas de los postulantes, tenemos que permiten el flujo natural de mercado, enfoque liberal en la economía y también lo que es la protección del orden natural y de los derechos de la propiedad. Como críticas, tenemos que su método agrícola se volvió anticuado con la llegada de la revolución industrial. Como tercer punto, tenemos
lo que es la escuela clásica, que en el siglo XIX tiene como principales representantes a Adam Smith, a David Ricardo, a Thomas Matthew y a John Mill. Tenemos como contexto histórico que la revolución industrial tuvo lugar en Inglaterra, marcando el avance del capitalismo. Como ideas del postulante, tenemos que la mano invisible del mercado gestiona la economía y fomenta el comercio libre. Como críticas, tenemos que no tiene en cuenta las disparidades sociales ni el desempleo estructural. Como cuarto punto, tenemos lo que es el marxismo, que en el siglo XIX tiene como principales representantes a Karl Marx y a Friedrich. Como contexto histórico, tiene que la revolución industrial se desarrolló en un contexto de condiciones laborales difíciles. Como ideas de estos postulantes, tenemos que sugiere la instauración de una sociedad sin jerarquías sociales, como el comunismo. Como críticas, tenemos que los desafíos reales en la aplicación del socialismo y que no subestimen la efectividad de las emociones, de las motivaciones personales. Como quinto punto, tenemos el neoclasismo, que es a finales del siglo XIX, que tiene como principales representantes a William Starr, a Leon Wallace y a Karl Menger, los cuales tienen como contexto histórico el crecimiento del capitalismo industrial y el desarrollo del razonamiento matemático. Como ideas de los postulantes, tenemos el concepto de la utilidad marginal, el equilibrio global y búsqueda de la eficiencia. Y como críticas tenemos que asumen la perfección de la racionalidad. Gracias. Hablar sobre el keynesianismo, que empezó en el siglo XX, sus principales representantes fueron que el mercado no siempre se autorregula. Las ideas fundamentales eran que la demanda agregada, como el consumo, inversión y gasto, determina el nivel de empleo y producción. El Estado debe intervenir activamente mediante políticas fiscales y monetarias. El gasto público puede estimular la economía en periodos de recesión y el objetivo central es alcanzar el pleno empleo y la estabilidad económica. Las críticas o limitaciones fueron que pueden generar inflación si el gasto público es excesivo, fomenta la dependencia del intervencionismo estatal y no siempre funciona en economías con altas deudas o desequilibrios fiscales. También tenemos el monetarismo, que fue en la segunda mitad del siglo XX. Su principal representante fue Milton Friedman, y su contexto histórico es que nació como respuesta a la falla del keynesianismo en la década de 1970, cuando los países enfrentaron la estanflación, que es la alta inflación y el bajo crecimiento. Se enmarca en el contexto de la crisis del petróleo y el auge del pensamiento liberal. Sus ideas fundamentales es que el control de la oferta monetaria es clave para mantener la estabilidad económica. La inflación es un evento monetario que se produce cuando hay demasiado dinero en circulación y defiende mercados libres y una intervención estatal mínima. También promueve las políticas monetarias establece y predecibles. Las críticas son que minimiza los problemas de desempleo y desigualdad, también así ignorando los factores estructurales y sociales. Y las políticas monetarias no siempre son efectivas en crisis profundas. También tenemos la escuela del neoclásica síntesis keynesiana, que es del siglo XX,
Sus principales representantes son Paul Samuelson y John Hicks. Su contexto histórico es que se desarrolló en el periodo de la posguerra entre 1950 y 1970, cuando los países buscaban combinar el crecimiento económico con la estabilidad social. Intentó reconciliar las ideas de Keynes con la teoría neoclásica, y las ideas fundamentales eran que a corto plazo la economía necesita una intervención estatal para estabilizar así los precios y empleo, y a largo plazo los mercados tienden al equilibrio co- por, por sí mismos también. Combina también las herramientas keynesianas, que es una política fiscal, con el análisis neoclásico, que es la oferta y la demanda. También defiende la economía mixta, que del mercado más el Estado. Y sus críticas era que no resuelve completamente los problemas estructurales del capitalismo, depende mucho de las condiciones políticas estables y puede volverse inconsistente en contextos de crisis prolongados. Economía neoinstitucionalista, que es del siglo XX y XXI. Sus principales representantes son Douglas North, Ronald Coase y Oliver Williamson, que surge en el contexto de la globalización, el auge del comercio internacional y la necesidad de explicar por qué algunas economías se desarrollan más que otras. Sus ideas fundamentales son que la institución como leyes, normas, cultura, confianza influyen en el desempeño económico, introduce el concepto de costos de transacción y la importancia de reducirlos, destaca que el mercado institucional sólido impulsa el crecimiento económico y la eficiencia y analiza cómo las reglas formales e informales afectan en la economía. En sus críticas tenemos que es difícil de medir empíricamente el impacto de las instituciones, puede ser más descriptiva que explicativa y no propone políticas concretas para reformar instituciones. Por último, tenemos la economía conductual y enfoques contemporáneos que son del siglo XXI. Sus representantes son Daniel Kahneman, Richard Thaler, Joseph Stiglitz y Amartya Sen, que se desarrolla en la era digital y globalizada, marcada por la crisis financiera de 2008, la desigualdad y los retos ambientales. Combina la economía, psicología y sociología. En las ideas fundamentales tenemos que la toma de decisiones no siempre es racional. Las emociones y sesgos cognitivos influyen en el comportamiento económico, se centra en el bienestar humano, no solo en el crecimiento del PIB, promueve una economía sostenible, inclusiva y ecológica, y un enfoque interdisciplinario que integra ciencias sociales y el comportamiento. Las críticas tenemos que es difícil de unificar en una sola teoría, sus modelos son complejos y de difícil aplicación en políticas públicas tradicionales. Muchas gracias.